prevalecido en italiano y en rumano. Vamos a ver ahora el tratamiento de las consonantes geminadas. Ocurren bastantes cositas. En este apartado vamos a ver un par de cosas. Primero, la geminación de consonantes, es decir, la creación de consonantes geminadas, que puede ser de doble naturaleza. La primera de ellas, y esto lo vamos a ver mucho en esta clase, es la asimilación. Es decir, dos sonidos que están contiguos normalmente se asimilan y, bueno, pues dos consonantes que eran distintas pasan a ser dos consonantes iguales. Esta asimilación es regular y mecánica, como vamos a ver a lo largo de esta clase. Y luego la otra naturaleza, la otra procedencia de la geminación de consonantes es la que vamos a conocer como espontánea, que es irregular y esporádica. Y dentro de la espontánea tenemos la afectiva y la gramatical. Eso es lo que vamos a ver a continuación. La geminación afectiva. Recordemos, geminación es decir, las consonantes geminadas. Bueno, es un nombre bastante bonito, a mí me gusta bastante. Es, bueno, dos consonantes que son iguales, ¿no? Por ejemplo, TT, DD, MM, lo que sea, ¿no? Entonces, la geminación afectiva. Entonces, bueno, por cierto, la geminación ortográficamente ya lo vimos que se empezó a representar y todo eso porque realmente se pronunciaban. Sabemos que en español por lo general no hay consonantes geminadas, pero por ejemplo en italiano sí que se conservan mucho las geminadas, ¿no? Y por eso es una de las razones por las que el italiano tiene este ritmo que no es tan de metralleta como el español, ¿no? Entonces, pues eso, la geminación, para entender bien la geminación afectiva, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Estas consonantes que realmente suenan como consonantes dobles, ¿no? Entonces, la geminación afectiva. ¿Por qué se llama afectiva? Porque, bueno, tenemos aquí varios tipos, ¿no? Y ocurre en nombres propios por énfasis especial y es frecuente con diminutivos. Al fin y al cabo, los diminutivos pues suelen tener esta característica afectiva. Los nombres propios pues te estás dirigiendo a una persona, se hace un énfasis especial, todo esto, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, Agrippa, Annius, Júpiter. Vemos aquí, por cierto, que en Júpiter, bueno, esto es un antiguo vocativo que se empezó a usar y, bueno, en el vocativo, pues más afectivo es aún, ¿no? Y luego este vocativo pasó a ser nominativo, pero Júpiter en principio es vocativo. También tenemos geminación afectiva en bueno, palabras que hacen referencias a defectos, ya sean físicos o psicológicos o morales o lo que sea. Y esto es porque, bueno, tiene un carácter burlesco. Entonces, pues, otra vez tenemos aquí a geminación afectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, lippus, esto es legañoso. Cuppes es el goloso, el gibber es el jorobado, flaccus, pues lógicamente es el flaco, el delgado. Luego también en el lenguaje infantil. Y así, por ejemplo, tenemos atta, que es una forma de decir papá, papá, mamma. Que, bueno, esto, como sabemos, pues en español es simplemente papá, mamá, pero en italiano todavía pues se dice la mamma, ¿no? Y luego las onomatopeyas. Sabemos que, bueno, por supuesto, las onomatopeyas, pues, por así decirlo, escapan a las reglas gramaticales porque las onomatopeyas simplemente son el reflejo de un sonido espontáneo natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, hinnire, pues esto es relinchar, ¿no? Entonces, pues, hinnire, pues parece que más o menos hace referencia al propio sonido de un caballo relinchando. Gannire, pues ladrar, ¿no? Entonces, pues vemos aquí todas estas geminaciones afectivas. Otro tipo de geminación es la geminación gramatical. En este caso no hay ninguna explicación satisfactoria. Hay, por ejemplo, bueno, Bassols dice que hay casos en los que quizá, por ejemplo, en litera, que la i es breve por naturaleza, aunque sabemos que por posición es larga porque le sigue una consonante geminada, pero que quizá litera, pues quizá proceda de un antiguo litera con la T simple y con la I larga, pero no hay suficientes apoyos para esto, ¿no? Y luego hay otros casos en los que la diferencia entre una geminada y una simple son de hecho dos palabras distintas, ¿no? Como por ejemplo atestigua el español. Entonces, cupa es copa, es decir, lo que ha dado en español copa, mientras que cupa con simple es lo que ha dado en español Cuba. Por tanto, vemos que son dos palabras distintas, por lo que no podemos hablar de que Cupa haya evolucionado en Cupa por una geminación secundaria o algo de eso, ¿no? Simplemente desde el principio eran dos palabras distintas y en principio pues, no se explica bien por qué existía una palabra Cupa. Aparte, ya en el latín tardío pues se dan ultracultismos, es decir,
porque había veces que la geminada pues, parecía más culta, ¿no? Entonces, pues había veces que lo que etimológicamente y en el latín clásico y en el latín de toda la vida había sido con una simple, pues se ponía con geminada porque parecía más culto, ¿no? Pero esto es un ultracultismo, hipercorrección, como lo queramos llamar. Luego, la geminación, por ejemplo, sabemos que en español, pues bueno, el español, las consonantes por lo general desde el latín pues tienden a debilitarse, ¿no? Sufren lenición y uno de los pasos de la lenición es la degeminación de consonantes, la simplificación de consonantes geminadas, mientras que en Italia no solo por lo general se conservan las geminadas del latín, sino que incluso el italiano crea nuevas geminadas. Entonces, por ejemplo, sabemos que el latín es aqua, bueno, pues con esta labio velar qua, pero en italiano es aqua, ¿no? Entonces, aquí ha creado el italiano una geminada donde el latín era una simple. Rabbia en italiano con doble B, cuando esto en latín era rabies con una B simple. Y lo mismo con república, que esto era república. Hasta ahora lo que hemos visto es la creación de geminadas. Ahora vamos a ver lo contrario, la simplificación de geminadas que ya estaban originariamente ahí. Como hemos dicho, por lo general la tendencia bueno, en las lenguas romances en general, en muchas lenguas, ¿no? Del mundo en general, es la simplificación de geminadas. Y aunque acabamos de ver que en italiano no solo se conservan las geminadas, sino que incluso se crean nuevas geminadas, pero ya en latín en general la tendencia es a simplificar las geminadas. Ahora simplemente vamos a ver pues, bueno, algunos factores que propician la degeminación, la simplificación de geminadas, y vamos a ver algunos ejemplos. Como digo, bueno, como he dicho al principio de la clase, no podemos ver absolutamente todo lo que pasa en todo lo que vamos a ver en esta clase porque si no sería interminable, ¿no? Entonces, factores que propician la degeminación son, por ejemplo, si tenemos una vocal breve seguida de una consonante geminada y luego la siguiente vocal es larga y tónica, ¿no? Entonces tenemos dobletes o parejas de palabras con la misma raíz en las que tenemos, por ejemplo, canna, pero tenemos luego canalis. Entonces vemos que en canalis pues se ha simplificado la geminada porque cumple esto, ¿no? Es una breve y luego le sigue una larga tónica, ¿no? Entonces no es canalis, sino canalis. Y lo mismo con currus, que lo que tiene es el adjetivo curulis, con una R simple. Por cierto que aquí me gustaría aclarar que aunque por lo general las lenguas romances cuando conservan la R vibrante múltiple, pues es eso, es una vibrante múltiple, la R en contraposición a la percusiva, la R simple. En latín, bueno, lo que escribimos con dos Rs no es realmente una R, sino que o sea, son realmente dos Rs percusivas o una R percusiva geminada, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, esto a la española lo leemos currus, pero esto en latín se leería algo así como currus, ¿no? Entonces con esta ed, que es bastante difícil de pronunciar, ¿no? Y dicho eso, vamos a decir que sobre esta norma que acabamos de ver, breve seguida de geminada más larga tónica, pues hay bastantes excepciones, normalmente por analogía de algún tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, gallina, según esta norma que hemos visto, debería haberse simplificado en galina. Lo que pasa es que, claro, como el macho de la gallina es el gallo, pues claro, sería un poco raro que fuera gallus, pero luego galina, ¿no? Pues entonces no, gallus y gallina. Otro factor que propicia la degeminación, anteconsonante. Entonces, por ejemplo, tenemos aspiro, que esto procede de aspiro con dos S, porque, bueno, y esto lo vamos a ver, aspiro pues viene de ad, el preverbio ad, que se asimila a la siguiente S ya de la raíz, ¿no? Entonces, pues bueno. Luego, tras consonante también pasa algo parecido. Arsi procede de arsi con dos S, que procede en última instancia de arsi. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, si lo comparamos con, bueno, ardeo, ¿no? El verbo ardeo, pues vemos que efectivamente tenía esa D. Esto lo comentaremos más adelante en esta misma clase. Y luego también otro factor que propicia la degeminación es si va tras vocal larga o diptongo. Entonces, por ejemplo, sédulo, que significa lealmente, procede de sed dolod. Aquí tenemos esta especie de prefijoide sed, que no es muy frecuente en latín, pero bueno, hay algunas palabras que sí que lo tienen, ¿no? Entonces, pues, sí, bueno, al fin y al cabo, sed en latín significa pero, y cuando se usa como
prefijoide, vamos a decir, pues significa sin, ¿no? Entonces, pues lo hecho lealmente es hecho sin dolo, sin engaño, ¿no? Pues de ahí tenemos esta etimología curiosilla. ¿Qué más? La degeminación de SS, hemos visto degeminación general, pero ahora vamos, y de hecho lo vamos a ver también a lo largo de esta clase, que la S geminada, pues por lo general tiene un tratamiento un poquito especial, entonces por eso muchas veces lo vamos a ver de forma separado a la regla general, ¿no? Entonces, la degeminación de SS es más regular a partir de época imperial. Y, por ejemplo, Quintiliano dice que Cicerón y Virgilio aún escribían causa, casus, divisio, religiosus, etcétera, ¿no? Entonces, aunque a nosotros la ortografía que nos ha llegado es con S simple, pero según Quintiliano todavía Cicerón y Virgilio escribían con S geminada, por lo cual la simplificación de esta doble S pues sería algo más tardía que Cicerón y Virgilio. Luego, aquí, y esto es una de estas cosas que dicen los gramáticos que hay que cogerlas con pinzas, pero un tal Mario Victorino pues decía que la S simple, es decir, la grafía de S simple, pero que etimológicamente procede de S geminada, era más enfática. Pues bueno, esto nos lo creemos o no nos lo creemos. Y luego esta degeminación de SS, que por lo general se da a partir de época imperial, no ocurría nunca si la vocal anterior era breve. Por último, vamos a decir que había vacilación en la degeminación de la doble L, o la de la L geminada. Entonces, por ejemplo, precedida de larga, vocal larga, o diptongo y seguida de I. Y por eso tenemos dobletes como mille con geminada, pero milia. Willa, pero willicus. Aunque, por ejemplo, también se puede encontrar escrito willicus con doble L. Vamos a hablar ahora de los grupos consonánticos. En este curso veremos la historia, fonética y morfología del latín no desde un punto de vista escolar, para eso ya tenemos el curso de latín desde cero, sino más cercano a la gramática histórica, es decir, la evolución del latín a lo largo de su propia historia, pero también desde el protoindoeuropeo y también un poquito hacia el futuro, hacia el romance.